Mi hermana quiere que ilegalmente me haga pasar por ella en una clínica de fertilidad para quedar embarazada con su bebé, pero cuando me negué su esposo controlador me acosó hasta que intervino la policía. Tengo 26 años y en lugar de estar disfrutando mi vida, estoy aquí escribiendo porque ya no sé más qué hacer. Mi hermana, de 32 años, lleva 6 años casada con mi cuñado. Yo estoy con mi novio desde hace unos 2 años. Mi hermana y yo siempre fuimos muy unidas al crecer, porque mamá se fue cuando yo tenía 4 y mi hermana 9. Papá nos crió solo, pero no estaba mucho en casa por estar trabajando. Mi hermana, en muchísimos sentidos, también me crió a mí, revisaba que hiciera la tarea, me preparaba el almuerzo, me trenzaba el cabello antes de la escuela. Compartimos cuarto hasta que yo llegué a la secundaria. Para mí era más que una hermana. Luego tomamos caminos distintos. Mi hermana conoció a mi cuñado en la universidad y se casaron justo al graduarse. Ella no terminó la carrera. Tuvo un trabajo como 6 meses antes de que mi cuñado la convenciera de renunciar. A él le va bien como ingeniero y desde entonces ella está en casa. Compraron una casa en las afueras. Ella pasa el tiempo decorándola, yendo a yoga, almorzando con amigas. Ese tipo de vida. Yo me fui por otro lado, terminé la universidad y conseguí trabajo. Alquilo un departamento en la ciudad con una compañera. Viajo cuando puedo y me gusta mi independencia. Con mi novio hemos hablado de mudarnos juntos, pero vamos con calma. Lo de mi hermana es que siempre quiso tener hijos. De niñas ya tenía todo planeado. Me enseñaba cuadernos con nombres de bebés que había anotado, tenía recortes de revistas con diseños de cuartos de bebé pegados en la pared. Hablaba de tener por lo menos 3, quizá 4. Era su sueño de toda la vida. Yo nunca sentí eso, los niños no me llaman. Me cae bien el hijito de mi prima, pero me encanta devolverlo al final del día. La idea de embarazarme, parir y criar un hijo simplemente no me interesa. Mi hermana y mi cuñado empezaron a intentarlo hace unos 4 años. Notaba que no estaba resultando porque soltaba comentarios aquí y allá. Veía a una embarazada y se quedaba callada. Dejó de ir a fiestas de bebé. No la presioné para hablar, pero sabía que podía venir a mí si lo quisiera. El año pasado, por fin me contó que estaban con tratamientos. Probaron fertilización in vitro 2 veces. Las 2 fallaron. Gastaron más de $50.000 porque era una clínica muy importante y el seguro no cubría demasiado. Los padres de mi cuñado ayudaron con parte del costo. Todo eso los estaba desgastando. Hace como 6 semanas, mi hermana vino a mi departamento por la tarde. Pedimos comida china y veíamos un programa de cocina. Ella estuvo nerviosa toda la noche. Al final bajó el volumen de la tele y me dijo que quería pedirme algo importante. Me preguntó si consideraría ser su gestante. Ella siguió explicando que el médico le había dicho que tenía un problema en el útero, cicatrices o algo así. Podía producir óvulos pero no llevar un embarazo. Ya habían visto agencias de gestación subrogada, pero el costo era astronómico, más de $100.000. Ya habían gastado tanto en fertilización in vitro que no podían pagarlo. Y como somos hermanas, según ella, era perfecto. El bebé sería de ella y de mi cuñado, solo necesitaban que yo lo llevara. 9 meses, nada más. Le respondí que no, pero le expliqué que nunca he querido estar embarazada. Que el embarazo me da miedo. Que 9 meses no son solo 9 meses, es subir de peso, lidiar con náuseas, afectar mi trabajo, y luego el parto. Le aseguré que la quiero, pero que no podía hacer eso. Me insistió en que esto era diferente, que yo no me quedaría con el bebé, que solo la estaba ayudando. Le sugerí ahorrar para una gestante profesional o considerar la adopción. Eso la molestó, dijo que no quería adoptar. Quería tener un bebé biológicamente de ellos. Que mi cuñado necesitaba ver a su hijo, no criar al de otra persona. Entonces se echó a llorar. Me habló de todo lo que había pasado, inyecciones, procedimientos, decepciones. Me dijo que estaba siendo egoísta, que 9 meses de mi vida no eran nada comparado con su sueño de ser madre. Que fácilmente podría tomarme un tiempo del trabajo. A mi novio le iba a parecer bien porque solo era llevar un bebé, ni siquiera criarlo. Me mantuve firme y volví a negarme. Se fue sin terminar la comida. No me habló por 2 semanas. Al final me mandó un texto diciendo que estaba decepcionada, pero que me quería. Le contesté que yo también la quería. 3 semanas después de esa conversación, empezó a mandarme cosas, fotos de cuando éramos niñas, capturas de conversaciones donde yo le decía que la quería, fotos nuestras en eventos familiares. Cada una venía con un mensaje pidiéndome reconsiderarlo. Llamé a papá para ver si sabía algo. Suspiró y me contó que mi hermana lo había llamado llorando. Dijo que prefería no meterse porque no le correspondía decirme qué hacer con mi cuerpo, pero noté que le gustaría que la ayudara. Los mensajes seguían. Mi hermana me enviaba fotos de tests negativos,
Capturas de chats con mi cuñado donde él hablaba de rendirse con lo de tener hijos. La semana pasada apareció otra vez en mi departamento. Abrió mi compañera y ella se metió empujándola hasta encontrarme en el dormitorio. Tenía una mirada desquiciada. Preguntó si lo había pensado más. Le repetí que mi respuesta seguía siendo no. Ahí sí se descontroló. Empezó a gritar que estaba arruinando su matrimonio, que mi cuñado se estaba alejando por el tema del bebé, que su familia no paraba de decirle que estaba rota, que todo era mi culpa porque yo tenía la solución y no quería usarla. Agarró un portarretratos nuestro del tocador y lo lanzó contra la pared. Mi compañera vino corriendo y le pidió que se fuera. Mi hermana se volvió contra ella y dijo que no tenía derecho a meterse, que eso era entre hermanas. Mi compañera se plantó entre las dos y le ordenó salir. Al final se fue, no sin antes soltar que nunca me iba a perdonar. Eso fue hace 5 días. Desde entonces, habré recibido 40 mensajes de ella. Papá llamó y dijo que mi hermana le contó que yo la había agredido en mi departamento, que mi compañera la había amenazado. Ya le expliqué que no, pero mi papá igual parece del lado de mi hermana. Ayer mi cuñado me mandó un mensaje para decirme lo duro que está siendo para mi hermana, que llora cada noche, que no toma medicación para la depresión, que no quiere comer. Mi compañera y mi novio, al igual que yo, pensamos que todo lo que hacen y dicen es pura y dura manipulación. Pero no dejo de pensar en mi hermana, en cómo me crió cuando mamá se fue. Esta mañana mi hermana me mandó una foto de su diario de la infancia donde dibujó a sus futuros bebés. Y si bien, por un lado, me hace sentir mal por ella, también opino que hay algo que no está bien en su cabeza. Creo que esto del bebé le está haciendo muy mal, y en lugar de un bebé, necesita ayuda profesional. En el mensaje de mi cuñado le expresé justamente eso, porque no estaba tomando sus pastillas. Pero lo dejó en visto y eso fue todo. Actualización 1. Alguien señaló que ni siquiera podría ser gestante legalmente porque nunca he tenido un hijo. Lo busqué y era cierto. En mi estado, las gestantes deben haber llevado al menos un embarazo a término. Mi hermana lo habría sabido si hubiera investigado de verdad. Eso me dio mala espina. La llamé para preguntarle directamente si conocía ese requisito. No atendió, pero mi cuñado me devolvió la llamada 1 hora después. Quiso saber por qué preguntaba por requisitos legales. Le conté lo que había averiguado. Hubo una pausa larga, luego dijo que ya tenían un atajo. Le pregunté qué quería decir. Explicó que encontraron una clínica de fertilidad a 3 horas que trabaja con arreglos no tradicionales, que no pasaríamos por los canales normales. Iríamos juntas a la primera cita y yo me haría pasar por mi hermana. Una vez embarazada, cambiaría a mi propia ginecóloga y ya después explicaríamos que era un acuerdo de subrogación. Le hice ver que eso no sonaba nada legal. Contestó que era un área gris, que mucha gente lo hace. Lo dijo como si no fuera gran cosa cometer fraude y mentirle a personal médico. Corté en seco, no iba a quebrantar la ley, que ya había dicho que no, y que hasta ahí llegaba la conversación. Se quedó callado. Luego soltó que mi hermana ya le había dicho a su familia que yo había aceptado ser su gestante, que sus padres estaban planeando una cena de celebración, que ya habían empezado a contarle a sus amigos que pronto serían abuelos. Le colgué. Llamé de inmediato a mi hermana. Esta vez sí contestó. Le pregunté por qué le dijo a la gente que yo sería su gestante cuando jamás acepté. Estaba segura de que yo cambiaría de opinión y que se adelantó, que ahora no podía echarse atrás. Me rogó que siguiera el juego. Le dije que no me importaba si no se podía echar atrás, no es mi mentira para arreglar. Estaba harta, tenía que decir la verdad. Siguió llorando y me aseguró que no podía, que los de la familia de mi cuñado se decepcionarían, que su mamá ya había sido cruel por lo de la infertilidad y esto lo empeoraría. Le pregunté qué quería decir con cruel. Ahí por fin me contó la verdad sobre la familia de mi cuñado. En Navidad fueron a casa de sus padres. Su madre comentó que mi hermana estaba desperdiciando los mejores años de mi cuñado. La hermana de él se rió y dijo que quizá debió casarse con alguien que realmente trabajara. Luego el padre de él remató con que, en su época, el trabajo de una mujer era darle hijos a su esposo y que, si no podía hacerlo, entonces, ¿para qué servía? Mi hermana dijo que miró a mi cuñado esperando que la defendiera. Él siguió comiendo. Más tarde, en el auto, le preguntó por qué no dijo nada. Él respondió que su padre tenía un punto, que se casó esperando hijos y que ella no cumplió. Le pregunté por qué carajos seguía con él. Me dijo que lo amaba, que estaba frustrado, que si pudiera darle un bebé todo volvería a la normalidad. Le dije que así no funcionan las relaciones y me cortó. Al día siguiente, mi cuñado apareció en mi oficina. Seguridad me llamó porque alguien me buscaba en el lobby. Bajé y estaba con flores. Se disculpó por su familia, dijo que no lo decían en serio. Preguntó si podíamos tomar un café para hablar. Acepté porque era un lugar público y pensé que estaría a salvo. Fuimos a la cafetería de enfrente.
Al principio se mostró calmado. Se disculpó otra vez por la presión. Dijo que entendía mis preocupaciones. Luego empezó a hablar de que él y mi hermana tenían problemas, que la infertilidad los había distanciado, que no sabía si su matrimonio sobreviviría sin un bebé. Le recordé que sus problemas de pareja no eran mi responsabilidad. Que lo que necesitaban era terapia, no un bebé. Cambió por completo el tono. Se inclinó hacia adelante y me dijo que no entendía lo que le estaba haciendo a mi hermana, que se había obsesionado, que no podía dormir, ni comer, que se había puesto a manejar frente a parques y llorar, que dejó yoga porque otra mujer estaba embarazada. Y luego vino lo peor, aseguró que mi hermana le dijo que no quería seguir viviendo si no podía ser madre. Le pregunté si se lo dijo así. Asintió. Me mostró textos de ella donde escribió que la vida no valía la pena, que falló en lo único que debía hacer. Me sentí fatal. Le pregunté si estaba recibiendo ayuda. Respondió que se negaba a ver a alguien. Solo repetía que, si yo la ayudaba, todo estaría bien. Cuando me fui de la cafetería, llamé a papá de inmediato. Le conté lo que mi cuñado me mostró. Luego dijo que mi hermana había mencionado sentirse mal, pero no sabía que era tan grave. Prometió hablar con ella. Esa noche mi hermana me llamó a gritos porque la traicioné por contárselo a papá, que lo empeoré. Papá fue a hablar largo y tendido con ella y con mi cuñado, y que ahora mi cuñado estaba enojado con ella. Le pregunté qué dijo papá. Contestó que le dijo a mi cuñado que presionarme estaba mal. Que sus problemas de matrimonio existían antes del tema bebé y que un bebé no iba a arreglarlos. Mi cuñado debía conseguirle ayuda profesional a mi hermana en vez de recargar todo en mí. Luego papá le pidió a mi cuñado que se fuera un rato para hablar a solas con ella. Mi hermana no quiso contarme esa conversación, pero mencionó que papá la decepcionó, que debía estar de su lado. Terminó diciendo que necesitaba alejarse de todos. Eso fue hace 2 semanas. Estoy sorprendida, porque pensaba que mi papá estaba de su lado, pero en líneas generales piensa como yo. Desde entonces, mi hermana se mudó de su casa para no estar sola cuando su esposo va al trabajo. Ahora se queda con los padres de mi cuñado, lo cual me parece el peor lugar posible. Mi cuñado me ha estado escribiendo cada pocos días con actualizaciones. Algunos preguntaron si ellos habían buscado otras personas, familiares o amigos, para hacer esto en lugar de a mí. Entonces en uno de esos mensajes se lo pregunté. Nuevamente, no obtuve respuesta de ellos. Esta mañana me entró una llamada desde el número de mi hermana. Pero era la madre de mi cuñado. Dijo que tenía el teléfono de mi hermana porque estaba demasiado alterada para hablar. Me acusó de destruirla, de ser egoísta y cruel. Que Dios le da a algunas mujeres la capacidad de crear vida, que si yo la tengo y mi hermana no, tengo la responsabilidad de compartirla con ella. Le colgué. Me parece preocupante que esté con esa familia, y a mi padre también. Pero mi padre ha intentado hablar con ella, y lo único que obtuvo es que le dijeran que ella no quiere hablar con ninguno de nosotros. Mi padre tampoco cree que sea buena idea que yo vaya, aunque no era mi plan precisamente. Papá llamó esta noche, antes de sentarme a escribir, y admitió que nunca debió quedarse neutral, que debió cortar esto desde el principio. Edición, olvidé mencionarlo, pero hice una llamada para que le hagan una visita de bienestar a mi hermana. No te devuelven la llamada para decirte cómo fue. Pero puedo intuir por algunos mensajes de mi cuñado que fueron. No sé si sabe que fui yo, pero estaba enojado, y su familia también. Lo que mencionó es que unos desconocidos fueron a su casa haciendo preguntas. Por eso tampoco pensamos que llamar a la policía para ayudar a mi hermana haga alguna diferencia. Ella no está allí en contra de su voluntad. Es el peor lugar donde podría estar, pero involucrar a la policía solo hará que las cosas se intensifiquen. Actualización 2. Hace 2 semanas, mi cuñado apareció en mi edificio a medianoche. Mi novio y yo dormíamos, ya que se quedó a pasar la noche, por suerte. No dejó de tocar el timbre. Mi novio miró la cámara y vio que era él. No le abrimos. Se quedó afuera unos minutos apretando el botón una y otra vez. Mi novio le respondió y le dijo que llamaría a la policía. Al final se fue. A la mañana siguiente encontré el auto con 2 llantas rajadas. No había nota, pero la cámara del edificio registró el auto de mi cuñado en el estacionamiento a la hora en que debió pasar. Pasamos media mañana en la comisaría haciendo la denuncia. Involucrar a la policía no solo produce pocos resultados, es extremadamente lento. Hasta 9:30 no podían hacer nada, solo comer rosquillas y tomar café. Era surreal lo lento que se movía todo. Llamé a mi hermana para contarle lo del coche, pero sonaba distinta, plana, sin emoción. Dijo que debía estar equivocada, que su esposo no haría eso. Le mencioné lo de la cámara. Cortó. Esa noche alguien lanzó un ladrillo por mi ventana del living. Vivo en un primer piso, así que no es difícil lanzar algo desde planta baja. Mi compañera estaba trabajando, como todas las noches, y yo estaba sola en casa.
El ladrillo traía una nota envuelta con una banda elástica. Di que sí, todo esto se acaba. Llamé a la policía. Vinieron, tomaron el reporte. Dijeron que sin pruebas de quién fue, no podían hacer mucho. Les conté sobre la denuncia anterior, sobre toda la situación con mi hermana, y me dijeron que podría ser otra persona. Tuve que elevar un poco mi voz, porque ya estaba frustrada, diciendo que no soy Taylor Swift, no tengo 500 acosadores, solo uno. Sugerían instalar cámaras. Frustrada, al día siguiente fuimos a la ferretería y compramos 2. Las instalamos nosotros. Al fin llamé a papá y le conté todo. Se enfureció. Dijo que iba a hablar con mi cuñado y terminar esto de una vez. Le pedí que no lo hiciera, temía que lo empeorara, pero papá no me hizo caso. Condujo hasta la casa de mi hermana y mi cuñado. Ella no estaba, seguía en casa de los padres de él, pero mi cuñado sí. Luego papá me contó lo que pasó. Tocó la puerta y mi cuñado abrió. Papá le dijo que el hostigamiento debía parar ya, que se había pasado, que iba a destruir su matrimonio y su vida si continuaba. Mi cuñado, según papá, se rió porque papá no entendía la presión, que su familia tenía expectativas, que mi hermana se estaba desmoronando y que era mi culpa por negarme. Afirmó que yo tenía algo que mi hermana necesitaba y que lo retenía por capricho. Papá le dejó claro que nadie tiene acceso a mi cuerpo sin mi consentimiento, que el pedido era desatinado. Lo que debía hacer era conseguirle ayuda profesional a mi hermana en vez de culparme. Mi cuñado le azotó la puerta en la cara. Al día siguiente, mi hermana me llamó por primera vez en semanas. Preguntó si sabía lo que hizo papá, mi respuesta fue que sí. Me acusó de arruinarlo todo. Que ahora mi cuñado estaba peor, sus padres lo presionaban para que la dejara porque ni su propia hermana la ayudaba. Le pregunté por qué lo defendía, por qué se quedaba con gente que la trataba así. Respondió que yo no entendería porque nunca había querido lo que ella quería. Y dijo algo que me persigue: tú me quitaste a mamá al nacer, lo mínimo que podrías hacer es ayudarme a ser una. Me dejó sin palabras. Mamá se fue cuando yo tenía 4, mi hermana tenía 9. Yo no hice que se fuera, pero resulta que llevaba años guardando ese rencor. Me culpaba por el abandono de mamá. Le pregunté si de verdad lo había sentido todo este tiempo. Se puso a llorar y dijo que no sabía, que todo estaba confuso, que solo quería un bebé y no entendía por qué era tan difícil. Le sugerí hablar con un profesional. Contestó que no lo necesitaba, que lo que necesitaba era que yo dejara de ser egoísta. No hemos hablado desde esa llamada. Eso fue hace 2 semanas, y el acoso no paró. Mi correo del trabajo se llenó de spam. Alguien me suscribió a cientos de listas. Denunciaron mis redes varias veces hasta que me las suspendieron. Crearon perfiles falsos de citas con mis fotos. Hicimos la denuncia. Pero, ¿qué crees que hizo la policía? Lo investigarían, pero que estas cosas son difíciles de rastrear. Probablemente, si fuera una rosquilla, ya la hubieran rastreado hasta el fondo del océano. Como no tenía pruebas sólidas, solo una sospecha fuerte, tenían sus manos atadas. Le contamos sobre mi hermana en esa casa, pero como era de esperarse, no hay pruebas de que ella esté allí en contra de su voluntad. Hace 3 días volví del trabajo y noté que alguien había estado en mi departamento. No faltaba nada, pero las cosas estaban movidas. Mi laptop estaba abierta en una página en la que no la dejé, los cajones de la cómoda no estaban bien cerrados. Había una taza en la encimera que, al salir, estaba guardada. Llamé a mi novio en pánico, vino de inmediato. Revisamos las cámaras. Las grabaciones no mostraron a nadie entrando o saliendo. Mi novio sugirió que quizá estaba paranoica, que a lo mejor no recordaba cómo dejé todo. Puede ser verdad, pero todo esto me está causando un gran estrés. Ya no puedo dormir allí, y no es justo para mi compañera todo lo que está sucediendo. Está claro que ella no dejó las cosas así tampoco. Me voy a quedar en lo de mi novio por unos días, aunque seguiré pagando renta, hasta que ella pueda conseguir una compañera que cubra mi parte. Espero que eso detenga el acoso en el apartamento, si no estoy dispuesta a pagar un hotel para ella. No se merece nada de esto, pero la policía no actúa a menos que una rosquilla haya desaparecido o haya sido víctima de un crimen. El acoso telefónico al menos se detuvo, pero solo porque lo bloqueé. Mensajes que también fueron presentados como pruebas, con los mismos resultados. Ayer papá me llamó, mi hermana fue a verlo. Dejó la casa de los padres de mi cuñado y ahora está con papá. Le contó que mi cuñado se puso controlador, le había quitado el teléfono, hasta que lo recuperó, que es cuando hablamos. Su esposo le decía que no podía hablar conmigo ni con papá sin su permiso porque él se encargaría, y sus padres le repetían que no valía nada. Papá dijo que ella le preguntó qué debía hacer. Le aconsejó pedir el divorcio. Ella respondió que no sabía si podía, que aún lo amaba, que creía que si tenían un bebé él volvería a ser el hombre del que se enamoró. Por Dios, ese hombre no está acosando y te está maltratando,
Abre los malditos ojos de una vez. Papá fue tajante, no viene ningún bebé, el matrimonio debe terminar antes de que pase algo realmente malo. Mi hermana lloró horas. Al final se quedó dormida en el sofá. ¿Sigue ahí? Le pregunté a papá si había hablado con mi hermana sobre el acoso y lo hizo. Esta mañana recibí un texto desde un número desconocido. No puedes esconderte para siempre, los dos sabemos cómo termina, acepta y todos podrán seguir con su vida. Lo llevamos a la policía porque es lo que corresponde, pero de nuevo, número desconocido que no sale en ninguna base de datos. Necesitan una orden para pedirle a la compañía de teléfonos a quien pertenece. Probablemente un teléfono desechable. Estoy agotada y harta de todo. Harta de la situación, de la policía y de mi hermana. Aún así, no abre los ojos. Es tanto el estrés que creo que no volveré a comer una rosquilla en mi vida. Veo una y me recuerda a cuando hicimos la primera denuncia. Actualización 3. Han pasado 6 semanas desde la última actualización. Probablemente esta sea la última porque, en su mayoría, ya se resolvió, aunque no como jamás habría imaginado. Empiezo por lo de hace 3 semanas. Mi hermana seguía con papá. Mi cuñado la llamaba constantemente, pero ella no contestaba. Papá la convenció de hablar con una abogada para separarse. Agendó una cita. La noche anterior a la cita, mi cuñado apareció en casa de papá. Eran como las 11. Golpeó la puerta hasta que papá abrió. Papá me dijo que mi cuñado estaba hecho un desastre, olía a que no se había bañado y a muchas otras cosas más. Exigió ver a mi hermana. Papá dijo que no. Intentó empujarlo para entrar. Papá le bloqueó el paso, mi hermana se asomó detrás de papá. Mi cuñado empezó a gritarle que lo había traicionado por irse. Le prometió construir una vida juntos y la estaba tirando. Si me convencía de ayudarlos, nada de esto habría pasado. También que sus padres tenían razón y que ella no servía para nada. Mi hermana se quedó callada. Él siguió con que yo le había envenenado la cabeza contra él. Estaba celosa porque ella encontró a alguien que la amara y yo estaba sola. No hace falta aclarar que no estoy sola y tengo novio. Pero no se puede esperar mucho de alguien que olía a bacalao sin bañar. Papá le pidió que se fuera y él no se iría sin mi hermana. Papá llamó a la policía. Al final se fue antes de que llegaran, pero luego regresó con su coche y se quedó estacionado enfrente. Papá y mi hermana miraban desde la ventana y él se quedó toda la noche. Obviamente, llamaron a la policía, y dijeron que solo estaba estacionado. No hay crimen en solo estacionar y estar dentro de su coche a menos que estuviera haciendo algo ilegal. A la mañana, el auto seguía ahí. Mi hermana fue a la abogada igual. Papá la llevó y mi cuñado lo siguió todo el camino. Esperó en el estacionamiento mientras ella estaba adentro. Cuando salieron, se acercó. Le rogó a mi hermana que volviera a casa. Ella dijo que no. Le preguntó si de verdad iba a tirar años de matrimonio, ella le respondió que él ya lo había destruido. Mi cuñado le agarró el brazo, papá se metió en medio. Él la soltó, pero se puso a gritar que yo le había arruinado la vida, que mi hermana era todo lo que tenía y que yo se la estaba quitando, que nunca me lo perdonaría. Papá subió a mi hermana al auto. Fueron a la comisaría y pidieron una orden de restricción. No se la dieron. Mi cuñado regresó como 3 días después por la noche. Pero en lugar de tocar la puerta, la derribó completamente usando su cuerpo. Eso pudimos ver en una cámara de seguridad que apuntaba hacia la puerta de la casa de mi papá. Hubo una gran discusión, pero mientras mi papá lo detenía, mi hermana logró llamar a la policía. Él huyó antes de que llegaran, no sé por qué, ya que no había atacado una rosquilla, pero fue arrestado por las cámaras de seguridad. Mientras él estaba detenido, mi hermana empezó a revisar sus cosas de la casa que compartían. Encontró la laptop de mi cuñado. Luego me dijo que quizá no debió mirar dentro, pero lo hizo. Y lo que halló fue peor de lo que imaginamos. Mi cuñado llevaba un registro de todo, hojas de cálculo con mi rutina. A qué hora salía al trabajo, a qué hora volvía, a dónde iba los fines de semana. Tenía capturas de todas mis redes. Había creado cuentas falsas para seguirme. Planeó esta campaña de acoso durante meses. Pero lo peor fue lo otro que encontró. Correos entre mi cuñado y su madre. Ella lo estaba alentando a todo. Le escribió que había que convencerme por las buenas o por las malas. Le sugirió lo de las llantas, lo ayudó a fabricar las cuentas falsas y le enviaba las contraseñas y correos para entrar. También estaba contactando agencias de subrogación en el extranjero, en países con menos regulación. Mi hermana llevó todo a la policía. Abrieron una investigación más seria. Por fin Dios. A mi cuñado lo acusaron de acecho y hostigamiento. A su madre también le presentaron cargos. Alegó que solo intentaba ayudar a su hijo y pensó que no era para tanto. Mi cuñado aceptó un acuerdo, 6 meses de prisión y 2 de libertad condicional. Cuando salga no puede estar cerca de mi hermana,
de papá y de mi novio porque tenemos órdenes de restricción. Para quienes preguntaron por qué no me dieron una orden de restricción antes, ¿qué orden de restricción me iban a dar si no tomaban en serio ninguna de mis denuncias? No puede contactarnos directa ni indirectamente. Tiene que asistir a manejo de ira ordenado por el tribunal. Su madre solo recibió 6 meses de libertad condicional. Mientras que el resto de la familia no se ha demostrado que estuviera involucrada en esto, más allá de haber sido desagradables con mi hermana. Mi hermana pidió el divorcio. Recibió un acuerdo que la sostiene por un tiempo. Se mudó a su propio departamento el mes pasado y ya no está con papá. Está tomando clases en línea para terminar la carrera. Dice que quiere ser maestra. Me aterra por esos niños. Lo único bueno es que está recibiendo tratamiento por su condición psiquiátrica. Mi hermana y yo aún no reparamos realmente la relación. Ni siquiera hemos hablado mucho, más allá de cuando he ido a la casa de nuestro papá y ella estaba allí. Se disculpó una vez por mensaje, admitió que se perdió en las ganas de tener un bebé y dejó de ver con claridad. Que mi cuñado se aprovechó de eso y la manipuló. Que ahora entiende por qué me negué, que lamenta todo. Le respondí que acepto su disculpa, pero me gustaría mantenerme alejada por un tiempo. Mi novio y yo nos mudamos a otro departamento, más grande. Mi compañero al final no sufrió acoso luego de que me fui, y pudo conseguir a alguien para que me reemplace. Tuve que pagar una penalidad por salirme del contrato, pero fue lo mejor. Instalamos un sistema de seguridad antes de entrar los muebles. Papá nos llama seguido a las 2, visita a mi hermana una vez por semana. Cena con mi novio y conmigo también, siempre que puede. Mi cuñado saldrá en unos pocos meses, y supongo que vivirá en la casa que tenían. Es una casa de la familia, así que mi hermana no tenía derecho a nada. Edición, la gente pregunta si mi novio o yo somos personas de color, lo que explicaría a la policía. Pero por raro que parezca somos blancas y mi excuñado tiene la piel de color. No diré que soy rubia de ojos azules, pero soy blanca. No creo que sea un tema de racismo, solo que la policía aquí es un poco perezosa, entre comillas. Actualización 4. Las circunstancias me obligan a hacer una actualización con todo lo que ha estado sucediendo este tiempo. No hablamos directamente con mi hermana, pero mi papá ha sido el vínculo de información entre ella y yo. Por suerte para mí, mi trastorno de estrés postraumático por culpa de las rosquillas está bien, y yo no fui acosada. Pero mi hermana sí, por eso mi excuñado está de nuevo en la cárcel por un tiempo. Ahora iré a los detalles, además de lo que sucedió con su familia también. Antes, quiero mencionar una teoría para dar mi opinión al respecto. Lo que se ha dicho en los comentarios, y que ha generado varias discusiones, es que, como mi excuñado es una persona de color, eso provoca que la policía se lo piense 2 veces antes de actuar, debido a la controversia de cómo se verá si la policía lo arresta y si el arresto es injustificado. No creo que hubiera sido injustificado, había muchas justificaciones para hacerlo. Y se ve aún peor que no hagan su trabajo. Pero no creo en esta teoría realmente, aunque sí creo que no hacen bien su trabajo. Para nada. Ahora volvamos al asunto. Mi hermana comenzó a recibir llamadas de la familia de su esposo, perfiles que la acosaban en línea y la llamaban infértil, y hasta recibió paquetes en su puerta. Mejor dicho, en la puerta de mi padre, porque pensaban que estaba viviendo allí todavía. Hicieron la denuncia, pero, como era de esperar, no sucedió demasiado para comentar. Me debatí hacer una actualización, pero sería más de lo mismo, policías, rosquillas, el acoso continúa. Su ex fue puesto en libertad y se detuvo el acoso por un tiempo. Cuando comenzó de nuevo, fue su ex quien la acosaba. Eso no solo violó su libertad condicional, sino también la orden de restricción. Solo le faltó hacer lo indescriptible con una rosquilla para que fuera el combo completo. No solo fue arrestado y se abrió una nueva investigación, sino que se escucharon las llamadas que hizo desde prisión, grabadas, y los investigadores saben que él fue quien les ordenó a su familia que acosaran a mi hermana. Como resultado, su madre también recibió una pena de 6 meses en prisión, y la hermana de mi excuñado tuvo que pagar una multa y quedó en libertad condicional por otros 6 meses. Mi excuñado regresó a prisión, no creo que haya asistido ni un mes entero al taller de manejo de ira al que estaba obligado a asistir cuando saliera. Ahora tendrá que pasar 2 años completos. Me impresiona que la policía no haga mucho, mientras que la parte de la justicia sí ha hecho. ¿Mucho más? No sé, no creo, pero ha hecho más que la policía. Según mi papá, mi hermana continúa recibiendo tratamiento por su condición, aunque todo el acoso ha causado un retroceso. No la he visto, así que no puedo medir eso, pero esa es la evaluación de mi papá y lo que su terapeuta le ha dicho. La buena noticia para ella es que el acoso se ha detenido. En verdad, 2 de sus acosadores están en prisión ahora. Pero su excuñada sigue libre y no ha hecho nada. También tiene una orden de restricción contra la exsuegra y la excuñada. Edición. El acoso de mi excuñado a mi hermana fue, básicamente, llamarla por teléfono,
descubrir dónde vivía y seguirla. Mi hermana se dio cuenta de que la seguía e hizo como si llamara a una amiga mientras caminaba por la acera, cuando en realidad llamaba a la policía. Allí fue arrestado, en el momento exacto en que la seguía e incumplía la orden de restricción.